Una cremallera rota en una noche crucial desató el caos, dejando a una mujer humillada en medio de una multitud. Un beso robado y apasionado con un desconocido pareció un milagro, un secreto delicioso en medio del desastre. Pero ese milagro se transformó en su peor pesadilla cuando el hombre misterioso que la salvó fue presentado minutos después como el nuevo jefe, dueño de su destino y de su carrera. Ella pensó que era su salvador, pero podría ser su ruina. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena Morales sintió que el mundo se detenía por un instante. No fue el murmullo de las 200 personas más importantes de la industria ni la música clásica que flotaba en el aire del gran salón del Hotel Palace. Fue un sonido minúsculo, casi imperceptible para cualquiera que no fuera ella, pero para Elena, sonó como un trueno, el chasquido metálico y seco de una cremallera rindiéndose. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, y supo, con una certeza horrible, que la peor de sus pesadillas se estaba haciendo realidad. El vestido azul cobalto, una pieza de diseñador por la que había gastado 2 meses de su sueldo para impresionar en la gala anual de Innova Corp, la acababa de traicionar de la manera más cruel. Sintió una corriente de aire frío directamente sobre su piel, justo en la línea de su espalda, desde el cuello hasta la cintura. Estaba completamente expuesta. El pánico, frío y afilado, le atenazó la garganta. Se quedó paralizada, con una copa de champán temblando en su mano, sin atreverse a moverse ni un milímetro. Cualquier movimiento en falso y el vestido se abriría por completo, revelando su ropa interior color piel a su jefe, a sus colegas y, lo que era peor, a su archienemiga de la oficina, Verónica Rinaldi, quien la observaba desde el otro lado del salón con una sonrisa de tiburón. Tranquila, Elena, no te muevas. Nadie se ha dado cuenta todavía, se dijo a sí misma, aunque el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Intentó dar un paso sigiloso hacia la pared, esperando poder apoyarse en ella y disimular el desastre, pero en ese preciso momento, su jefe, el señor Ramírez, la llamó. Elena, querida. Ven, quiero presentarte a unos clientes importantes. La sangre se le heló en las venas. Era el fin. La humillación total y absoluta. Su carrera, por la que tanto había luchado, estaba a punto de terminar por culpa de una estúpida cremallera defectuosa. Verónica notó su vacilación y su sonrisa se ensanchó, como si pudiera oler su miedo. Justo cuando Elena estaba a punto de desmayarse o de salir corriendo, sintió una presencia cálida y sólida a su espalda. Un saco de traje oscuro y perfectamente cortado cayó sobre sus hombros, cubriéndola por completo. Era pesado, olía a una colonia cara y masculina, una mezcla de sándalo y cítricos que la envolvió de inmediato. Una mano firme se posó en la parte baja de su espalda, justo donde comenzaba el desastre. No te muevas. Camina conmigo, despacio, susurró una voz grave y profunda muy cerca de su oído. La voz era tan calmada y segura que, por un segundo, su pánico se disipó. No se atrevió a girar la cabeza para ver quién era su salvador. Simplemente obedeció. La mano en su espalda la guió con una autoridad silenciosa, abriéndose paso entre la multitud con una facilidad que Elena nunca habría logrado. La gente se apartaba a su paso, como si reconocieran un poder invisible. Él la condujo a través de un pasillo lateral, lejos de las luces brillantes y las miradas curiosas del salón principal, hasta llegar a una pequeña terraza con vistas a la ciudad iluminada. Solo entonces, bajo la luz plateada de la luna, Elena se atrevió a girarse. El aire se le escapó de los pulmones. El hombre que la había rescatado no era solo un buen samaritano, era, sin exagerar, el hombre más atractivo que había visto en su vida. Era alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás de manera impecable y unos ojos grises tan intensos que parecían capaces de ver directamente a través de ella. Tendría unos 35 años, unos 10 más que ella, y vestía un smoking que parecía hecho a medida para su cuerpo atlético. Él la miró con una media sonrisa, como si la situación le divirtiera. Mejor, ¿no crees?,
dijo él, su voz era aún más seductora sin el murmullo de la fiesta. Elena se aferró al saco que la cubría como si fuera un salvavidas. Yo, no sé qué decir. Me ha salvado. Estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. Gracias, de verdad. Su propia voz sonaba temblorosa y débil. Él se acercó un paso más, acortando la distancia entre ellos. La intensidad de su mirada la hizo sentir extrañamente vulnerable y, al mismo tiempo, increíblemente segura. ¿Por qué alguien tan hermosa como tú se pondría tan nerviosa por un simple accidente de vestuario? Su pregunta era directa, casi íntima. Elena tragó saliva, el corazón ahora latiéndole por una razón completamente diferente. No es un simple accidente. Esta noche es importante. Mi carrera depende de causar una buena impresión. Él levantó una mano y rozó su mejilla con el pulgar, un gesto tan inesperado que Elena contuvo la respiración. Su piel se erizó ante el contacto. La única impresión que importa es la que dejas cuando nadie mira, susurró él, y sus ojos grises bajaron a los labios de ella. El mundo de Elena se redujo a ese pequeño espacio en la terraza, al olor de su colonia, al calor de su mano en su piel. El desastre de su vestido, la fiesta, su jefe, todo se desvaneció. Solo existía la tensión crepitante entre ellos dos. No sé su nombre, logró decir ella, su voz apenas un murmullo. Él sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa que le aceleró el pulso. Y yo no sé el tuyo. Quizás es mejor así. Un momento robado, sin nombres, sin consecuencias. Antes de que Elena pudiera procesar sus palabras, él inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso demandante, apasionado, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Sus labios eran firmes y expertos, y tomaron los de ella con una posesión que la dejó sin aliento. Instintivamente, sus manos subieron y se enredaron en su cabello oscuro, mientras él la atraía más cerca, su otra mano todavía firme en su espalda, presionándola contra su cuerpo duro. Elena le devolvió el beso con la misma intensidad, una mezcla de gratitud, adrenalina y una atracción tan poderosa que era casi dolorosa. Olvidó por completo que era una completa extraña, olvidó su vestido roto y su humillación. En ese beso se sentía poderosa, deseada. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Él apoyó su frente contra la de ella, sus ojos grises ahora oscuros por el deseo. Tengo que volver adentro, dijo él con voz ronca. Pero antes, déjame ver si puedo arreglar esto. Con una delicadeza sorprendente, la giró suavemente. Sus dedos, cálidos y seguros, rozaron la piel de su espalda mientras intentaba unir los extremos de la cremallera. Elena se estremeció, sintiendo pequeñas descargas eléctricas por todo el cuerpo. Está rota. No hay nada que hacer, dijo él finalmente. Pero al menos puedo hacer que no se note tanto. Con habilidad, usó un pequeño broche de su propia corbata, casi invisible, para sujetar la parte superior del vestido, y luego ajustó el saco sobre sus hombros de una manera que parecía intencionada, elegante. Así nadie se dará cuenta. Parece parte del atuendo. Ella se miró en el reflejo de la puerta de cristal. Tenía razón. Se veía, sofisticada. De verdad, no sé cómo agradecerle. Él se acercó a su oído de nuevo, su aliento cálido enviando un escalofrío por su columna vertebral. El beso fue un buen comienzo, susurró, con un tono pícaro y sensual. Ahora vuelve adentro y deslumbra a todos. Nadie tiene por qué saber tu pequeño secreto. Y con una última mirada intensa, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejándola sola en la terraza, con el corazón desbocado y el sabor de sus labios todavía fresco en los suyos. Elena se tomó un momento para recomponerse. El beso la había dejado temblando, llena de una energía que no sabía que poseía. ¿Quién era ese hombre? ¿Un invitado de otra empresa? ¿Un cliente importante? No importaba. Como él dijo, era un momento robado, un recuerdo secreto que atesoraría para siempre. Se ajustó el saco, que todavía olía a él, y regresó al salón, sintiéndose como una nueva mujer. La humillación se había transformado en un secreto excitante.
Al volver, vio que su jefe estaba a punto de subir al escenario para el discurso principal de la noche. Se unió a su grupo de compañeros, incluyendo a Clara, su única amiga en la oficina, que la miró con preocupación. ¿Dónde estabas? Te ves diferente. ¿Y ese saco? Elena solo sonrió misteriosamente. Tuve un pequeño problema de vestuario. Un caballero me ayudó. Verónica, que estaba cerca, puso los ojos en blanco. Seguro que sí. Siempre buscando atención, Morales. Elena la ignoró. Por primera vez, las palabras de Verónica no le afectaban. Se sentía invencible. El señor Ramírez se aclaró la garganta en el micrófono. Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos aquí en nuestra gala anual. Como saben, Innova Corp está entrando en una nueva era. Durante meses, hemos estado buscando un líder que nos guíe hacia el futuro, alguien con visión, fuerza y una reputación de convertir empresas al borde del colapso en imperios. Y me enorgullece decir que lo hemos encontrado. Damas y caballeros, denle la bienvenida a nuestro nuevo CEO, el hombre que tomará las riendas de Innova Corp a partir de mañana, el señor Alejandro Rivera. Un aplauso atronador llenó la sala. Y entonces, el tiempo se detuvo para Elena por segunda vez esa noche. Desde el lateral del escenario, caminando hacia el podio con una confianza que dominaba toda la sala, apareció su misterioso salvador. El hombre del saco, el hombre del beso. Era él. Alejandro Rivera. El nuevo y temido CEO. El hombre del que se rumoreaba que era un tiburón de los negocios, un genio implacable que compraba empresas en problemas solo para despedazar sus directivas y reconstruirlas desde cero. El hombre que ahora era, oficialmente, su jefe. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El color desapareció de su rostro. Su salvador y su verdugo eran la misma persona. Desde el escenario, mientras agradecía los aplausos, los ojos grises de Alejandro Rivera recorrieron la multitud hasta que se encontraron con los de ella. Por una fracción de segundo, una chispa de reconocimiento, quizás incluso de diversión, brilló en su mirada antes de volverse fríos e impenetrables. En ese momento, Elena supo dos cosas con absoluta certeza: estaba en problemas muy, muy serios. Y el beso que había compartido con él ya no era un recuerdo excitante, sino una bomba de tiempo a punto de explotar. El resto de la gala pasó en una neblina borrosa para Elena. No escuchó ni una palabra del discurso de Alejandro, aunque notó el silencio absoluto en la sala, un signo del respeto y el miedo que inspiraba. Cada palabra que salía de su boca era un martillazo en la cabeza de Elena, recordándole que el hombre cuyos labios habían explorado los suyos con tanta pasión ahora tenía el poder de despedirla con un simple chasquido de dedos. Devolvió el saco a un asistente, pidiendo que se lo hicieran llegar al señor Rivera, incapaz de enfrentarlo de nuevo. Se despidió de Clara con una excusa vaga y huyó del hotel como si el diablo la persiguiera. No durmió en toda la noche. Daba vueltas en la cama, la sensación de sus labios todavía grabada en su memoria, ahora mezclada con un terror helado. ¿Qué iba a hacer? ¿Él la reconocería oficialmente? ¿La despediría para evitar cualquier complicación? O peor, ¿se burlaría de ella, usaría ese momento de vulnerabilidad en su contra? Al llegar a la oficina al día siguiente, el ambiente era eléctrico. Había un nerviosismo palpable en el aire. Todos estaban vestidos con sus mejores trajes, sus sonrisas eran un poco más forzadas, sus movimientos un poco más rígidos. Verónica parecía exultante, cegaramente viendo el cambio de liderazgo como una oportunidad para escalar posiciones. Elena, por otro lado, intentó hacerse lo más pequeña e invisible posible en su cubículo. Mantuvo la cabeza gacha, concentrada en su pantalla, rezando para que nadie, especialmente él, la notara. Pero sus plegarias no fueron escuchadas. A las 10 de la mañana, un correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. El remitente, Alejandro Rivera. El asunto, reunión. El cuerpo del mensaje era breve y directo: señorita Morales, en mi oficina. Ahora. A Elena se le revolvió el estómago. Este era el momento. El juicio final.
Con las piernas temblorosas, se levantó y caminó por el pasillo que ahora parecía el corredor de la muerte. La oficina del CEO, en la planta más alta, era un espacio enorme y minimalista, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Y allí estaba él, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Vestía un traje gris marengo que le quedaba como un guante, y la postura de su cuerpo irradiaba poder y control. Se giró lentamente cuando ella entró. Su rostro era una máscara de profesionalismo. No había rastro del hombre apasionado de la terraza. Este era el CEO. Señorita Morales, dijo, su voz era fría y distante. Tome asiento. Ella obedeció en silencio, sentándose en la silla frente a su imponente escritorio de caoba. Se sentía como una estudiante a punto de ser reprendida por el director. Él se sentó frente a ella, juntó las manos sobre el escritorio y la miró fijamente. Sus ojos grises la analizaron, desnudándola pieza por pieza, pero no con deseo, sino con un cálculo frío. He estado revisando los expedientes del personal clave de la compañía. Usted es jefa del departamento de marketing digital. Sus números son adecuados. No espectaculares, pero sí competentes. Elena no sabía si eso era un cumplido o una crítica. Gracias, señor, murmuró. Él se reclinó en su silla, su mirada nunca abandonando la de ella. El silencio se alargó, cargado de tensión. Ella esperaba que mencionara la noche anterior, que hiciera algún comentario, pero no dijo nada. El silencio era su arma. La razón por la que la he llamado, continuó finalmente, es porque esta empresa se está hundiendo. La imagen pública es un desastre, las ventas están por los suelos y la moral de los empleados es inexistente. Su departamento es la cara de la empresa ante el mundo. Y francamente, su cara no es muy atractiva en este momento. Sus palabras eran duras, un golpe directo a su orgullo profesional. Necesito resultados, señorita Morales. Y los necesito rápido. Quiero una nueva estrategia de marketing completa en mi escritorio para el final de la semana. Elena parpadeó, incrédula. ¿Para el viernes? Señor, eso es imposible. Un plan de esa magnitud requiere semanas de investigación, análisis de mercado. No me interesa lo que se requiere normalmente, la interrumpió, su voz bajando a un tono peligrosamente suave. Me interesa lo que yo exijo. Si cree que la tarea es imposible, quizás no es la persona adecuada para el trabajo. Hay una fila de gente ahí fuera que mataría por supuesto. El desafío estaba lanzado. Estaba probándola, empujándola al límite desde el primer día. Y entonces, justo cuando ella pensaba que la conversación era puramente profesional, él añadió con una media sonrisa casi imperceptible, espero que su rendimiento profesional sea mucho más resistente y predecible que el vestuario que elige para los eventos de la compañía. El golpe fue certero. Sutil, pero inconfundible. Acababa de confirmar que recordaba todo, y que no dudaría en usarlo para mantenerla desequilibrada. Una oleada de ira, mezclada con la humillación residual de la noche anterior, la recorrió. Se enderezó en la silla, su miedo reemplazado por una repentina oleada de desafío. No se preocupe, señor Rivera, respondió, su voz sorprendentemente firme y clara. Mi capacidad para cumplir bajo presión es impecable. A diferencia de ciertas cremalleras, yo no me rompo fácilmente. Tendrá su estrategia el viernes. Y será espectacular. Por primera vez, vio una verdadera chispa de sorpresa en sus ojos grises. Quizás incluso un atisbo de respeto. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su mirada se volvió aún más intensa. Eso espero, señorita Morales. Porque en mi empresa, el fracaso no es una opción. Luego se reclinó y su tono cambió, volviéndose peligrosamente seductor, recordándole al hombre de la terraza. Y una cosa más. Agradezco que me devolviera el saco. Se le veía muy bien, por cierto. Pero la próxima vez, prefiero que sea usted quien me lo quite personalmente y en circunstancias mucho más privadas. Elena se quedó boquiabierta. La audacia del comentario la dejó sin palabras. Era un juego.
Un peligroso juego de poder, de atracción y de control. Y ella acababa de ser arrastrada al centro del tablero. Salió de su oficina con el corazón martilleándole en el pecho, una mezcla de terror y una extraña y peligrosa excitación. Sabía que trabajar para Alejandro Rivera sería un infierno, pero una pequeña parte de ella, la parte que todavía recordaba la electricidad de su beso, no pudo evitar sentirse emocionada por el desafío. Durante los siguientes días, Elena trabajó como nunca antes. Apenas dormía, alimentándose de café y de la adrenalina de la fecha límite imposible. Reunió a su pequeño equipo, les transmitió la urgencia sin revelar la humillante conversación con el nuevo CEO, y juntos se sumergieron en datos, gráficos y tormentas de ideas. Se sentía observada constantemente. A veces, al levantar la vista, veía a Alejandro pasar por su departamento, deteniéndose a hablar con otros gerentes, pero sus ojos grises siempre se desviaban hacia ella por un instante. Una mirada rápida e indescifrable que la hacía estremecer. Él nunca hablaba con ella directamente fuera de su oficina, pero su presencia era una presión constante sobre su nuca. Verónica, por su parte, hacía todo lo posible por sabotearla. Interrumpía a su equipo con preguntas innecesarias, perdía archivos importantes que necesitaban y difundía rumores de que Elena estaba a punto de ser despedida. Pobre Elenita, le dijo con falsa simpatía un día en la cafetería. ¿Es cierto que el señor Rivera te dio una fecha límite suicida? He oído que le gusta hacer eso justo antes de echar a la gente. Para tener una excusa. Elena la miró con frialdad. Verónica, te sugiero que te preocupes por tu propio trabajo. Porque cuando mi departamento le presente al señor Rivera la campaña que salvará a esta empresa, quiero que tengas un asiento en primera fila para ver mi éxito. La confianza en su propia voz la sorprendió. Alejandro la estaba presionando, pero en lugar de quebrarla, la estaba forjando en algo más fuerte. El viernes por la mañana, con ojeras profundas pero con un plan brillante de 40 páginas en sus manos, Elena entró de nuevo en la oficina de Alejandro. Él estaba hablando por teléfono, en italiano, y le hizo un gesto para que esperara. Elena aprovechó para observarlo. Era magnético. La forma en que escuchaba, la manera en que gesticulaba con una mano mientras sostenía el teléfono, todo en él gritaba confianza. Cuando colgó, la miró. ¿Lo tiene?, preguntó simplemente. Ella deslizó la carpeta por el escritorio. Todo está ahí. Un análisis completo de nuestros fracasos, una redefinición de nuestro público objetivo y 3 propuestas de campaña completamente nuevas, con proyecciones de presupuesto y retorno de inversión. Él abrió la carpeta y comenzó a leer. El silencio se apoderó de la oficina, roto solo por el suave sonido de las páginas al pasar. Elena contuvo la respiración, cada segundo se sentía como una hora. Él no mostraba ninguna emoción, su rostro era una máscara de concentración. Pasó casi 20 minutos revisando el documento, deteniéndose en ciertas páginas, sus ojos moviéndose rápidamente. Finalmente, cerró la carpeta y la miró. Es ambicioso, dijo, su tono era neutral. El corazón de Elena se hundió. ¿Solo, ambicioso? Él se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda de nuevo. Es arriesgado. Depende de plataformas que nunca hemos usado y se dirige a un público que siempre hemos ignorado. Podría ser un fracaso espectacular. Elena se puso de pie, su pasión profesional superando su miedo. O podría ser el revulsivo que esta empresa necesita desesperadamente. Los viejos métodos no funcionan, usted mismo lo dijo. Innova Corp se llama así por una razón. Es hora de que empecemos a hacer honor a nuestro nombre. Innovar o morir, señor Rivera. Hubo un largo silencio. Luego, él se giró para encararla, y por primera vez desde la noche de la gala, vio en su rostro una genuina sonrisa. No era una sonrisa seductora ni burlona. Era una sonrisa de aprobación. Bien dicho, señorita Morales. Innovar o morir. Me gusta. Tiene luz verde. Quiero que la primera fase de la campaña, Renacer, se lance en 2 semanas. Elena sintió una oleada de euforia. Lo había logrado. Había superado su prueba. Gracias, señor.
No se arrepentirá. Estaba a punto de darse la vuelta para irse, flotando en una nube de triunfo, cuando él habló de nuevo, su voz volviendo a ese tono bajo e íntimo. Una cosa más, Elena. El uso de su primer nombre la paralizó. Sí, señor. Él se acercó a ella, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. El olor de su colonia la envolvió de nuevo, trayendo consigo el recuerdo vívido del beso en la terraza. Inclinó su cabeza, como si fuera a compartir un secreto. El informe es brillante. Realmente lo es, susurró. Pero no crea ni por un segundo que esto cambia algo entre nosotros. Aún tiene una deuda conmigo. Ella lo miró, confundida y nerviosa. ¿Una deuda? Sus ojos grises ardían, fijos en los de ella. Me interrumpió la noche en la terraza. Teníamos asuntos pendientes. Y yo, Elena, siempre cobro mis deudas. Su cercanía era abrumadora, su promesa era a la vez una amenaza y una caricia. Se alejó lentamente, dándole espacio para respirar. Ahora, vaya a trabajar. Tiene una campaña que lanzar. Elena salió de la oficina con las rodillas temblando, pero esta vez, no era por miedo. Era por una anticipación peligrosa. La guerra profesional acababa de terminar con una victoria para ella, pero la guerra personal, esa, sentía, apenas estaba comenzando. Y las reglas de ese juego, las dictaba él. A medida que la campaña Renacer se ponía en marcha, Elena y Alejandro se veían obligados a trabajar más de cerca. Las reuniones nocturnas se hicieron comunes, a menudo quedándose solos en la oficina mucho después de que todos se hubieran ido. La tensión entre ellos era una bestia viva en la habitación. Durante el día, él era el CEO exigente y ella la empleada eficiente. Se comunicaban con correos electrónicos formales y memorandos. Pero por la noche, cuando el sol se ponía y las luces de la ciudad se encendían más allá de la ventana panorámica, las máscaras comenzaban a resbalar. Una noche, mientras revisaban los diseños finales para los anuncios, estaban uno al lado del otro, mirando la misma pantalla de ordenador. El brazo de él rozó el de ella, y una corriente eléctrica visible los recorrió a ambos. Elena retiró su brazo bruscamente, como si se hubiera quemado. Alejandro fingió no darse cuenta, pero una pequeña sonrisa jugó en sus labios. ¿Le molesta mi cercanía, señorita Morales?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Por supuesto que no, señor. Simplemente mantengo la profesionalidad, respondió ella, aunque su corazón latía con fuerza. Él giró la cabeza para mirarla, sus ojos brillaban en la penumbra de la oficina. ¡Qué lástima! Porque la falta de profesionalidad en usted me resulta increíblemente atractiva. Cada palabra era una caricia. Elena tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Señor Rivera, creo que deberíamos centrarnos en el trabajo. Oh, estoy completamente centrado, respondió él, su voz era un murmullo grave. Estoy centrado en la forma en que su ceño se frunce cuando se concentra. Estoy centrado en cómo se muerde el labio inferior cuando está nerviosa, justo como lo está haciendo ahora. Y estoy muy centrado en averiguar si besarla por segunda vez sería tan explosivo como la primera. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. Pero Elena no podía moverse. Estaba atrapada en la intensidad de su mirada, en la promesa de sus palabras. Sabía que era una locura, que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero la atracción era demasiado fuerte, una fuerza magnética que la atraía hacia él en contra de su buen juicio. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, sonó el teléfono de la oficina de Alejandro, rompiendo el hechizo. Él suspiró con frustración y se apartó para contestar. La llamada fue corta y tensa. Cuando colgó, su humor había cambiado por completo. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mueca fría y dura. Problemas, dijo secamente. Parece que alguien ha filtrado los detalles de nuestra campaña a la competencia. Nuestro principal rival acaba de anunciar una campaña sospechosamente similar a la nuestra. Elena se quedó helada. Eso es imposible. Solo mi equipo y usted conocíamos los detalles.
Alejandro la miró, y por un momento, Elena vio una sombra de sospecha en sus ojos. Eso es lo que yo pensaba, dijo, su voz desprovista de toda calidez. Revise la seguridad de sus archivos, señorita Morales. Averigüe cómo ha podido ocurrir esto. Y rece para que la filtración no provenga de su departamento. Porque si es así, no me importará lo brillante que sea. Se irá de aquí tan rápido que no sabrá que la ha golpeado. La intimidad del momento se había evaporado, reemplazada por una fría amenaza. Una vez más, él le recordaba quién tenía el poder. Elena se sintió devastada. No solo por la acusación velada, sino por la pérdida de ese momento de conexión. Ahora tenía que luchar no solo por su campaña y su trabajo, sino también para demostrar su lealtad al hombre que la atraía y la aterrorizaba a partes iguales. Y sospechaba de la única persona que se beneficiaría de su caída, Verónica. La guerra por Innova Corp, y por el corazón de Alejandro, acababa de volverse mucho más sucia y peligrosa. La frialdad de las últimas palabras de Alejandro resonó en la mente de Elena como una sentencia de muerte. El calor del momento casi compartido, la promesa de sus labios a milímetros de los suyos, se había convertido en un hielo cortante que amenazaba con congelar su carrera. Salió de su oficina sin sentir el suelo bajo sus pies, el triunfo por la aprobación de la campaña renacer completamente eclipsado por la nube de sospecha que ahora se cernía sobre ella. ¿Rezar para que la filtración no viniera de su departamento? Era una orden y una amenaza. Pero para Elena, era un grito de guerra. Alguien había intentado destruirla, y no iba a quedarse de brazos cruzados. No le dio a Verónica la satisfacción de verla desmoronada. Atravesó la oficina con la cabeza alta, su rostro una máscara de determinación que ocultaba el torbellino de pánico en su interior. Entró en la pequeña sala de reuniones de su equipo, donde la esperaban Clara, su analista de datos y amiga, y Marco, su joven y brillante genio de la tecnología. Ambos la miraron con sonrisas de expectación. ¿Y bien?, preguntó Clara, incapaz de contenerse. ¿Le encantó? ¿Tenemos luz verde? Elena cerró la puerta de cristal y bajó la persiana, un gesto que inmediatamente borró las sonrisas de sus rostros. Tenemos luz verde, dijo, su voz era tensa. Pero también tenemos un problema. Un problema muy grave. Les contó lo de la filtración, omitiendo los detalles personales y la tensión con Alejandro, centrándose en el hecho de que su campaña, su trabajo, estaba en manos de la competencia. Clara soltó un grito ahogado y Marco palideció. Pero, ¿cómo? Los archivos estaban en el servidor seguro. Solo nosotros tres teníamos acceso completo, dijo Marco, ya tecleando frenéticamente en su tableta, sus dedos volando sobre la pantalla. Lo sé, respondió Elena, su mirada se endureció. Y eso significa que la fuga vino de adentro, o que alguien con un acceso de nivel superior nos saboteó. Marco, necesito que revises cada registro de acceso a nuestra carpeta del servidor de las últimas 48 horas. Cada descarga, cada vista previa, cada inicio de sesión, no importa lo insignificante que parezca. Clara, necesito que compiles una lista de todas las personas fuera de este equipo que podrían haber tenido conocimiento, incluso parcial, de la campaña. Alguien a quien le hayamos mencionado una idea en el pasillo, alguien que viera un boceto en nuestra pantalla. Su mirada se detuvo, clavándose en un punto invisible más allá de la pared. Verónica. Recordó la forma en que Verónica merodeaba por su área de trabajo, siempre con una excusa, una pregunta estúpida, sus ojos escudriñando sus monitores. Especialmente Verónica Rinaldi, añadió Elena, su voz era un siseo. Clara asintió. Esa arpía. Siempre te ha odiado. Está celosa porque Ramírez siempre te prefirió a ti para los proyectos importantes. Mientras Marco se sumergía en el mundo digital de los registros y los cortafuegos, Elena sintió la necesidad de enfrentar a la serpiente en su guarida. Sabía que Verónica lo negaría, pero necesitaba ver su reacción, buscar una grieta en su fachada de suficiencia. La encontró junto a la máquina de café, contándole un chisme a otra empleada del departamento de finanzas. Cuando vio acercarse a Elena, su sonrisa se ensanchó. Elena, querida. Te ves estresada.
Problemas en el paraíso con nuestro nuevo y guapísimo CEO, dijo con falsa dulzura, lo suficientemente alto para que la otra mujer lo oyera. Elena esperó a que la otra empleada se fuera, y luego se acercó a Verónica, invadiendo su espacio personal. Deja el teatro, Verónica, dijo en voz baja pero cargada de intensidad. ¿Qué le vendiste a Competencia Global? ¿La estrategia completa o solo los titulares para conseguir una entrevista de trabajo? La sonrisa de Verónica vaciló por una fracción de segundo, un tic casi imperceptible en la comisura de sus labios. Pero se recuperó rápidamente, adoptando una expresión de ofendida inocencia. ¿De qué demonios estás hablando, Morales? Si tus ideas mediocres fueron robadas, tal vez deberías mejorar tu seguridad en lugar de lanzar acusaciones paranoicas. A lo mejor el gran señor Rivera se dio cuenta de que no eres tan brillante como crees y le dio el proyecto a alguien más competente. La negación era demasiado rápida, demasiado ensayada. Sé que fuiste tú, Verónica. Y voy a demostrarlo. Y cuando lo haga, me aseguraré personalmente de que no vuelvas a trabajar en esta industria nunca más. Elena se dio la vuelta para irse, pero la voz de Verónica la detuvo. Ten cuidado, Elena. A los hombres como Alejandro Rivera no les gustan los escándalos. Y mucho menos las empleadas que causan problemas. Quizás quien termine sin trabajo no sea yo. Quizás él simplemente decida que la fuente del problema eres tú y te corte de raíz. La amenaza velada le erizó la piel. Verónica no solo era maliciosa, era inteligente. Sabía exactamente qué botones presionar. La tarde se convirtió en una pesadilla. Alejandro convocó una reunión de emergencia con todos los jefes de departamento. De pie, al frente de la sala de juntas, emanaba una furia helada que bajó la temperatura de la habitación varios grados. No gritó. No levantó la voz. Su ira era un arma silenciosa y precisa. Como algunos de ustedes ya sabrán, comenzó, sus ojos grises barriendo la sala y deteniéndose un instante más de lo necesario en Elena, ha habido una brecha de seguridad grave. Nuestra estrategia de marketing principal, el proyecto, Renacer, ha sido comprometida. Nuestra competencia directa, competencia global, dirigida por el inepto de Ricardo Vargas, ha lanzado una campaña de avance con un eslogan y un concepto inquietantemente similares a los nuestros. Los murmullos llenaron la sala. Elena podía sentir las miradas de todos sobre ella. Era su departamento, su fracaso. Esto es inaceptable, continuó Alejandro, su voz era un filo de acero. Significa que tenemos un traidor entre nosotros. O un incompetente que no sabe cómo proteger información vital. O ambas cosas. Hasta que encontremos al responsable, se implementarán nuevos protocolos de seguridad. Todo el acceso a los proyectos sensibles queda restringido. Y quiero que esto quede muy claro. La persona responsable de esta filtración no solo será despedida. Me encargaré personalmente de que su carrera quede reducida a cenizas. Se sentía como si le estuviera hablando directamente a ella. Cada palabra era una bofetada. La humillación era profunda, pública. Durante el resto de la reunión, él desmenuzó su plan, identificó las partes que debían cambiarse de inmediato y asignó tareas con una eficiencia despiadada. A ella la ignoró casi por completo, dirigiendo las preguntas sobre marketing a su subordinado, como si Elena ya no existiera. Al final de la reunión, mientras todos salían rápidamente, ansiosos por escapar de su ira, él la detuvo. Morales. A mi oficina. El corazón le dio un vuelco. Se preparó para lo peor mientras lo seguía por el pasillo. Esta vez, él no le ofreció asiento. Se quedó de pie junto a su ventana, dándole la espalda. Marco Rossi, de su equipo, dijo sin volverse. Acaba de enviarme su informe preliminar de acceso al servidor. No hay ninguna brecha externa. Ningún hackeo. El archivo se descargó una sola vez en las últimas 48 horas a una memoria USB. Y la descarga se realizó desde su ordenador, señorita Morales. Anoche, a las 22:17. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era imposible. A esa hora, ella ya estaba en casa, intentando sacar la imagen de su beso de la cabeza.
No. Eso no es posible. Yo no fui. A esa hora estaba en mi apartamento, se defendió, su voz temblando ligeramente. Él se giró, su rostro era una máscara impenetrable. Ah, sí. ¿Y tiene a alguien que pueda corroborarlo? Ella pensó en su apartamento vacío, en la solitaria cena que había comido frente al televisor. No, vivo sola. La comisura de sus labios se crispó en una mueca que podría haber sido de desprecio. ¡Qué conveniente! Alguien tiene que haberme tendido una trampa, exclamó ella, la desesperación creciendo. Verónica Rinaldi, ella me odia, siempre ha intentado sabotearme. ¿La señorita Rinaldi?, preguntó él, levantando una ceja. Revisé su expediente. Es ambiciosa, ciertamente, pero sus evaluaciones de rendimiento son mediocres. ¿Me está diciendo que una empleada de medio pelo fue capaz de entrar en su ordenador, robar datos y orquestar una filtración a nivel corporativo sin que usted, la jefa de departamento, se diera cuenta? Eso, señorita Morales, solo la hace parecer aún más incompetente. Estaba atrapada. Cualquier defensa que ofreciera solo la hacía parecer más culpable o más tonta. Las lágrimas de frustración picaban en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. Le estoy diciendo la verdad, dijo, su voz era un susurro roto pero firme. Jamás traicionaría a esta empresa. Mi trabajo es todo para mí. Él la observó durante un largo momento, su mirada recorriendo su rostro como si buscara alguna señal de mentira. El silencio se estiró hasta que fue casi insoportable. Ella creyó que la despediría allí mismo. Pero en lugar de eso, hizo algo completamente inesperado. Se acercó a su escritorio, presionó un botón en el intercomunicador y dijo, Carla, cancele todas mis reuniones para el resto del día. Y dígale al equipo de la señorita Morales que pueden irse a casa. Ella y yo trabajaremos desde mi oficina hasta nuevo aviso. Elena lo miró, completamente desconcertada. ¿Qué significaba eso? Señor, no entiendo. Él se dirigió hacia un minibar discretamente oculto en un rincón y sirvió 2 vasos de agua. Le tendió uno. Sus dedos se rozaron, y la misma corriente eléctrica de la noche anterior la sacudió. Es muy simple, Morales. En este momento, usted es mi principal sospechosa. Pero también es la única que conoce la estrategia, renacer, de principio a fin. Cambiar todo el plan ahora nos costaría semanas que no tenemos. Así que, hasta que se demuestre lo contrario, usted y yo vamos a reelaborar esta campaña juntos. Aquí. Donde pueda vigilar cada uno de sus movimientos. No era un indulto. Era una prisión. Una elegante jaula de cristal en la planta más alta del edificio. La idea de estar encerrada con él durante horas, bajo su escrutinio constante y con la tensión crepitante entre ellos, era a la vez aterradora y, una parte de ella odiaba admitirlo, extrañamente emocionante. Se lo demostraré, dijo ella, tomando el vaso de agua. Le demostraré que se equivoca conmigo. Una sonrisa enigmática jugó en los labios de Alejandro. Me encantaría que lo hiciera. De verdad. Ahora, empecemos. Tenemos mucho trabajo. Las siguientes horas fueron las más intensas de la vida profesional de Elena. Se sentaron en extremos opuestos de la enorme mesa de conferencias de su oficina. Él era un capataz implacable, desafiando cada una de sus ideas, obligándola a justificar cada decisión. El aire estaba cargado de resentimiento y desconfianza, pero debajo de todo eso, había una extraña sinergia. Discutían, chocaban, pero de ese choque de mentes surgían ideas mejores, más audaces. Él la empujaba más allá de sus límites, y ella respondía con una creatividad y una resistencia que claramente lo impresionaban, aunque no lo admitiera. Alrededor de las 9 de la noche, pidieron comida china. Comieron en silencio, el sonido de los palillos contra los recipientes de cartón era el único ruido en la vasta oficina. La formalidad se había desgastado por el agotamiento, dejando una vulnerabilidad al descubierto. Mi padre construyó un pequeño imperio editorial de la nada, dijo Alejandro de repente, mirando las luces de la ciudad. Y lo perdió todo porque su socio más antiguo, su mejor amigo, lo traicionó.
Le vendió información a la competencia durante años, desangrándolo lentamente hasta que no quedó nada. Elena dejó sus palillos. No sabía qué decir. Era la primera vez que él le ofrecía un atisbo de su mundo personal, una posible explicación para su desconfianza casi paranoica. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Él se encogió de hombros, aunque sus ojos traicionaban una herida profunda. Me enseñó una lección valiosa a una edad temprana: no confíes en nadie. La lealtad es la moneda más rara y valiosa del mundo. Y la traición es la única cosa que nunca perdono. Su mirada se encontró con la de ella a través de la mesa, y Elena entendió la gravedad de la situación. Para él, esto no era solo un negocio. Era personal. La filtración no era solo un revés corporativo, era una repetición de la traición que había destrozado a su familia. Yo no soy su socio, señor Rivera. Y no lo he traicionado. Su voz estaba llena de una convicción tranquila. Él la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió lentamente. Sigamos trabajando. Regresaron a la pizarra blanca, de pie uno al lado del otro, tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mientras ella dibujaba un nuevo diagrama de flujo para la campaña, su mano rozó la de él al alcanzar un rotulador. Ninguno de los dos se apartó esta vez. El contacto se prolongó, una simple caricia de piel contra piel que se sentía más íntima que un beso. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. Todo el agotamiento, la ira y la sospecha se desvanecieron, reemplazados por la misma atracción cruda y poderosa que había surgido en la terraza. Él levantó su mano libre y apartó un mechón de pelo del rostro de Elena, sus dedos deteniéndose en su mejilla. Su pulgar la acarició suavemente. ¿Por qué tenías que ser tú, Elena?, susurró, su voz era ronca y llena de un pesar genuino. El uso de su primer nombre, de nuevo, rompió la última de sus barreras. Quizás para demostrarte que todavía hay gente en la que se puede confiar, respondió ella, su voz apenas un suspiro. Él sacudió la cabeza lentamente. Quiero creerte. Maldita sea, quiero creerte más que a nada en este mundo ahora mismo. Entonces hazlo, Alejandro, se atrevió a decir, su mano subiendo para cubrir la de él en su mejilla. Él cerró los ojos por un instante, como si estuviera en una batalla consigo mismo. Cuando los abrió de nuevo, estaban oscuros, llenos de un deseo que lo consumía todo. No sabes lo que me haces, murmuró. Desde el momento en que te vi en esa fiesta, temblando, tratando de desaparecer, vi tu fuerza. Y luego ese beso. He comprado y vendido empresas enteras con menos emoción de la que sentí en ese minuto contigo en la terraza. Se inclinó hacia ella, y esta vez, no hubo llamadas telefónicas que los interrumpieran, ni excusas, ni barreras. Sus labios se encontraron, y fue como una explosión. No fue como el primer beso, que había sido de sorpresa y adrenalina. Este fue un beso de desesperación y necesidad. Era lento y profundo al principio, una pregunta silenciosa, una rendición. Pero rápidamente se convirtió en algo más urgente, más hambriento. Sus manos se enredaron en el pelo de ella, mientras los brazos de Elena rodeaban su cuello, atrayéndolo más cerca. Él la levantó y la sentó sobre la mesa de conferencias, apartando de un manotazo los rotuladores y los papeles, sin romper nunca el beso. Sus cuerpos se amoldaron, y ella podía sentir la fuerza de sus músculos bajo el fino algodón de su camisa. Se separaron para tomar aire, sus frentes apoyadas una contra la otra. Esto es una locura, jadeó ella. Soy tu empleada. Tu principal sospechosa. Al diablo con eso, respondió él con voz ronca, sus labios rozando los de ella con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches he pasado despierto pensando en esto? ¿Pensando en volver a tenerte así de cerca? Me dijiste que querías quitarme el saco tú misma en circunstancias más privadas. Bueno, estas son las circunstancias, Elena. Y ahora mismo, quiero quitarte mucho más que un vestido. Sus palabras, descaradas y llenas de deseo, enviaron un escalofrío delicioso por todo su cuerpo. ¿Y quién te lo impide?, le retó ella, con una audacia recién descubierta. Una sonrisa depredadora apareció en su rostro. Absolutamente nadie.
Volvió a besarla, sus manos recorriendo su cuerpo, aprendiendo sus curvas, encendiendo un fuego en cada lugar que tocaban. Elena se rindió a la sensación, a la tormenta de emociones que era Alejandro. Por primera vez en días, se sintió segura. En los brazos del hombre que tenía el poder de destruirla, encontró un refugio inesperado. En el caos de la traición y la sospecha, habían encontrado una verdad innegable, una atracción que era demasiado poderosa para ser ignorada. El mundo exterior, con sus sospechas y sus traidores, se desvaneció, dejando solo a dos personas en una torre de cristal sobre la ciudad. Finalmente cediendo a una pasión que los había estado persiguiendo a ambos desde el primer momento. Pero mientras se perdían el uno en el otro, en el silencio de los pisos inferiores, una figura solitaria borraba los últimos rastros digitales de su traición, dejando una nueva pista, una mucho más condenatoria, que apuntaba directamente al ordenador y, muy pronto, a la cuenta bancaria de Elena Morales. La bomba de tiempo acababa de ser rearmada, lista para explotar en el momento de su mayor felicidad. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Elena se despertó en su propia cama, habiendo llegado a casa en las primeras horas del alba después de que ella y Alejandro finalmente terminaran de reelaborar la campaña. No habían ido más lejos de los besos apasionados y las caricias febriles en la oficina, una línea invisible de profesionalismo, aunque muy borrosa, los había detenido. Pero la promesa de lo que vendría después flotaba en el aire entre ellos. Él la había llevado a casa, y en la puerta, le había dado un último beso, suave y profundo. Trabajaremos juntos para encontrar al culpable, Elena. Confío en ti, le había susurrado. Esas palabras significaban más para ella que cualquier otra cosa. Por primera vez en días, sintió una oleada de esperanza. Al llegar a la oficina, se sentía renovada, a pesar de las pocas horas de sueño. Una sonrisa jugaba en sus labios mientras caminaba hacia su escritorio. Estaba lista para luchar, ahora con Alejandro de su lado. Pero la sonrisa se desvaneció al instante. De pie junto a su cubículo, esperándola, no estaban Clara ni Marco. Estaban el director de recursos humanos, un hombre corpulento llamado señor Garrison, y dos hombres del equipo de seguridad de la empresa. La expresión de sus rostros era sombría. Señorita Morales, dijo Garrison, su tono formal era escalofriante. Necesitamos que nos acompañe, por favor. Claro, ¿qué ocurre?, preguntó ella, su corazón empezando a latir con fuerza. Garrison no respondió. En su lugar, uno de los hombres de seguridad se adelantó y le dijo, por favor, no toque su ordenador ni ninguno de sus efectos personales. Detrás de ellos, Elena vio a Alejandro saliendo de la sala de conferencias principal. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la gente. Ella buscó en su rostro la complicidad de la noche anterior, la confianza que le había prometido. Pero no encontró nada. Su rostro era una máscara de hielo, sus ojos grises eran tan fríos e impenetrables como el primer día que lo vio en su oficina. Era el CEO, distante y despiadado. El hombre que la había besado apasionadamente hacía apenas unas horas había desaparecido por completo. La condujeron a una pequeña sala sin ventanas que usualmente se usaba para mediaciones. El señor Garrison se sentó frente a ella y colocó una delgada carpeta sobre la mesa. Señorita Morales, durante nuestra investigación sobre la brecha de seguridad, nuestro equipo forense digital descubrió algo preocupante. Un depósito anónimo de $50,000 fue transferido a su cuenta bancaria personal hace 3 días desde una cuenta offshore. Abrió la carpeta y deslizó un extracto bancario a través de la mesa. Era su cuenta. Y allí estaba, en blanco y negro, un depósito por una cantidad que le llevaría casi un año ganar. No sé nada de esto, dijo Elena, su voz era un hilo. Nunca he visto ese dinero. Esto es un error. El depósito coincide con la fecha en que se descargaron los archivos de la campaña, continuó Garrison, ignorando su protesta. Y para empeorar las cosas, el director financiero de Competencia Global, el señor Ricardo Vargas, es su primo segundo, ¿no es así? Elena sintió que el mundo se inclinaba. Era cierto, Ricardo era un primo lejano de su madre, alguien a quien apenas había visto un puñado de veces en reuniones familiares a lo largo de los años. Apenas lo conocía.
¿Y qué? No he hablado con él en años. Esto es ridículo. Una descarga desde su ordenador. Un pago inexplicable. Una conexión familiar con la competencia. A nivel corporativo, esto no es ridículo, señorita Morales. Esto se llama espionaje industrial, dijo Garrison fríamente. Verónica, susurró Elena, las piezas encajando en su cabeza. Verónica debió haber investigado su vida personal, encontrado esa conexión familiar lejana y la usó para construir la trampa perfecta. Era diabólico. Era brillante. Se puso de pie, su silla raspando contra el suelo. Necesito hablar con el señor Rivera. Él me creerá. Anoche. Se detuvo. No podía revelar lo que había pasado entre ellos. Parecería que estaba intentando usar una relación personal para salir del problema. Garrison levantó una mano. El señor Rivera es plenamente consciente de la situación. Fue él quien autorizó esta reunión. Esa fue la puñalada final. Él lo sabía. Lo sabía todo y la había enviado a los lobos. La confianza que le había prometido en la puerta de su casa era una mentira. La intimidad que habían compartido en su oficina era un juego para él. O peor aún, quizás él había descubierto esto y la había seducido para obtener una confesión. La idea era tan monstruosa que le revolvió el estómago. En ese momento, la puerta se abrió y Alejandro entró. Su presencia llenó la habitación, ahogando el poco aire que quedaba. No la miró. Se dirigió directamente a Garrison. ¿Ha sido informada? Sí, señor, respondió el director de Recursos Humanos. Elena lo miró, suplicándole con los ojos que viera la verdad, que recordara la noche anterior. Alejandro, por favor, susurró su nombre. Él se tensó al oírla, pero su rostro no cambió. Se giró hacia ella, y sus ojos grises la barrieron con una frialdad que la destrozó por dentro. Era una mirada que nunca antes le había dirigido, ni siquiera cuando más sospechaba de ella. Era una mirada de total y absoluto desprecio. Recoja sus cosas personales de su escritorio, Morales. Un guardia de seguridad la acompañará. Tiene 10 minutos para abandonar el edificio. Su finiquito y sus documentos se le enviarán por correo. Está despedida. Cada palabra de Alejandro fue una cuchillada de hielo que le atravesó el alma, clavándose en lo más profundo de su ser y congelando cualquier atisbo de esperanza que la noche anterior le había regalado. Está despedida. 3 palabras. Suficientes para demoler su mundo, para convertir su carrera en escombros y su corazón en un puñado de cenizas. El zumbido en sus oídos era tan fuerte que apenas escuchó al señor Garrison indicándole que se pusiera de pie. Se movió como un autómata, sus piernas desconectadas de su cerebro. Al pasar junto a Alejandro, no pudo evitar mirarlo una última vez, buscando un rastro de duda, de arrepentimiento, cualquier cosa que le dijera que el hombre que la había besado con tanta pasión todavía estaba allí. Enterrado bajo esa coraza de deseo implacable. No encontró nada. Sus ojos grises eran los de un extraño, fríos, distantes, y lo peor de todo, llenos de una decepción tan profunda que le robó el aliento. Esa mirada fue más dolorosa que el propio despido. Significaba que él realmente creía que ella era culpable. Que la había juzgado y sentenciado sin piedad. El paseo de regreso a su escritorio fue la caminata de la vergüenza más larga de su vida. El bullicio habitual de la oficina se había extinguido, reemplazado por un silencio tenso y cargado de susurros. Podía sentir docenas de ojos clavados en su espalda, miradas de curiosidad, de lástima, y en el caso de Verónica Rinaldi, de puro y exultante triunfo. Verónica estaba de pie junto a su propio cubículo, con los brazos cruzados y una sonrisa maliciosa que no se molestaba en ocultar. Sus miradas se encontraron, y en los ojos de Verónica, Elena vio la confirmación de todo. Era la mirada de un depredador satisfecho después de devorar a su presa. Con la presencia ominosa de un guardia de seguridad a su lado, Elena metió sus pocas pertenencias en una caja de cartón, una foto de sus padres, una taza de café con un lema inspirador que ahora parecía una broma cruel. Un par de libros de marketing. Cada objeto se sentía pesado, cargado con el peso de su fracaso y humillación.
Cuando levantó la vista, vio a Clara acercándose, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas y furia. Ignoró la mirada de advertencia del guardia. Elena, no puede ser. Esto es un error, ¿verdad? Dime que es un error, susurró, agarrando su brazo. Clara, ahora no, murmuró Elena, demasiado destrozada para hablar. Es una trampa. Fue ella, dijo Clara, lanzando una mirada asesina a Verónica. Lo sé. Todos lo sabemos. Marco ya está. Señorita, por favor, apártese, interrumpió el guardia con voz severa. Clara le dirigió una última mirada a Elena, una mirada que prometía lealtad y lucha. No te rindas. No dejaremos que se salga con la suya. Con esa pequeña chispa de apoyo en medio de la oscuridad, Elena terminó de empacar su caja. Mientras el guardia la escoltaba hacia los ascensores, pasó frente a la sala de juntas, cuya puerta de cristal estaba ligeramente entreabierta. Vislumbró a Alejandro dentro, de espaldas a ella, hablando por teléfono con voz dura y rápida. No se giró. No le dedicó ni una última mirada. Para él, ella ya había dejado de existir. La puerta del ascensor se cerró, separándola para siempre del mundo que había sido su vida durante 5 años. Una vez en la calle, el ruido de la ciudad la golpeó como una pared. El sol brillaba, la gente caminaba apresuradamente, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para Elena, todo se había detenido. Se apoyó contra la pared de un edificio, la caja de cartón en el suelo junto a ella, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió derrumbarse. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, lágrimas de rabia, de injusticia y, sobre todo, de un corazón roto. No lloraba solo por su trabajo, sino por la traición del hombre que, en un corto espacio de tiempo, se había metido bajo su piel y le había hecho creer, aunque solo fuera por unas horas, que podía confiar en él. Mientras tanto, en la cima de la torre de Innova Corp, Alejandro Rivera colgó el teléfono y se quedó mirando la ciudad. Su rostro era una máscara de granito, pero por dentro, era un caos. La imagen de la mirada herida y suplicante de Elena lo perseguía. La evidencia era abrumadora, irrefutable. El dinero en su cuenta, la conexión familiar, la descarga desde su ordenador. Cada pieza encajaba perfectamente. Demasiado perfectamente. Había construido su imperio sobre la lógica y los hechos, no sobre los sentimientos. Su padre le había enseñado de la manera más dura que los sentimientos nublan el juicio y te dejan vulnerable a la traición. Y, sin embargo, cada fibra de su ser le gritaba que había cometido un terrible error. El recuerdo de su beso, la sensación de su cuerpo contra el suyo, la sinceridad en su voz cuando dijo confía en mí. ¿Podía todo eso haber sido una mentira? ¿Una actuación tan perfecta? Se sirvió un whisky, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana, y se lo bebió de un trago. El licor quemó su garganta, pero no hizo nada para apagar el fuego de la duda que lo consumía. Miró el informe forense sobre su escritorio. Descarga desde su ordenador. La clave estaba ahí. Verónica la había acusado de incompetente por permitir que eso sucediera. Quizás no era incompetencia. Quizás era un sabotaje demasiado bien ejecutado. Presionó el intercomunicador. Carla, consígueme a David Chen, nuestro jefe de ciberseguridad. Que venga a mi oficina de inmediato. Y quiero todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del piso 35 de las últimas 72 horas. Todas. Y que nadie se entere de esto. ¿Entendido? Entendido, señor Rivera, respondió su asistente. Un plan comenzaba a formarse en su mente. Si Elena era culpable, la investigación adicional lo confirmaría y podría por fin olvidarla. Pero si era inocente, él había destruido a la única mujer que había logrado traspasar sus muros en más de una década. Y si ese era el caso, movería cielo y tierra no solo para limpiar su nombre, sino para arrastrarse de rodillas y suplicar su perdón. Los días que siguieron fueron un infierno para Elena. Se encerró en su pequeño apartamento, ignorando las llamadas de sus padres y amigos, a excepción de las de Clara. El despido por espionaje industrial era una mancha que la seguiría a todas partes.
Ninguna empresa la contrataría. Su carrera estaba acabada. Pasaba los días en pijama, viendo televisión sin enterarse de nada, la caja de cartón de su oficina todavía en un rincón, sin deshacer. Clara la visitaba todas las noches después del trabajo, trayéndole comida y noticias de la oficina. El ambiente es horrible, le contó Clara una noche, sentada en el sofá de Elena. Alejandro es como un fantasma. Apenas habla, y cuando lo hace, su voz podría congelar el infierno. Despidió al jefe de seguridad original por la brecha. Y Verónica, esa mujer es insufrible. Se pavonea por todas partes como si fuera la dueña del lugar. Ha estado intentando hacerse cargo de renacer, pero es tan incompetente que está destrozando todo el trabajo que hicimos. Ya no importa, Clara, dijo Elena con voz apagada. No hay nada que podamos hacer. Sí que lo hay, insistió Clara. Marco está de nuestro lado. Ha estado trabajando en secreto, por las noches, desde su casa. Dice que el registro de descarga en tu ordenador fue limpio. Demasiado limpio. No dejó rastro residual, como si alguien hubiera usado un software de borrado de grado militar. Y hay otra cosa. La transferencia de dinero. Marco logró rastrear el origen más allá de la cuenta offshore. Fue una transacción encriptada y rebotada a través de media docena de servidores, pero encontró un fragmento del rastro. Apunta a una pequeña isla en el Caribe conocida por ser un paraíso fiscal, y resulta que la familia de Verónica tiene propiedades allí. Elena se incorporó lentamente. Una pequeña llama de esperanza parpadeó en su interior. ¿Estás segura? Marco está un 90% seguro. Necesita más tiempo para confirmarlo. Pero Elena, esto es algo. Es la prueba de que te tendieron una trampa. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal, Alejandro estaba llegando a la misma conclusión por un camino diferente. David Chen, un genio de la ciberseguridad con aspecto de adolescente, estaba de pie frente a él, mostrando imágenes en la enorme pantalla de la pared. Aquí está, señor Rivera. La noche de la filtración. A las 22:05, la señorita Morales sale del ascensor en el aparcamiento. Lo confirman 3 cámaras. Imposible que estuviera en su escritorio a las 22:17. Pudo haber usado un acceso remoto, objetó Alejandro, aunque su corazón empezaba a latir más rápido. Negativo. He revisado toda la actividad de VPN. No hubo accesos remotos a su ordenador esa noche. Pero mire esto. Chen cambió la imagen a una grabación del pasillo de la oficina. La marca de tiempo indicaba las 22:12. Una figura aparecía en la esquina del pasillo, mirando nerviosamente a su alrededor antes de deslizarse hacia el área del departamento de marketing. La calidad no era perfecta, pero el peinado y la silueta eran inconfundibles. Verónica Rinaldi, susurró Alejandro. Estuvo en el cubículo de la señorita Morales durante menos de 5 minutos. Luego se fue por la escalera de emergencia, lo que evitó las cámaras principales del vestíbulo. Es como un fantasma digital y físico. ¿Tenemos suficiente para actuar?, preguntó Alejandro, su voz era un gruñido bajo. Aún no. No podemos probar lo que hizo en esos 5 minutos. Pero combinado con el rastro financiero que mi equipo acaba de descifrar, creo que sí. Chen mostró otro archivo en la pantalla. Era un intrincado diagrama de flujos de dinero. La cuenta offshore desde la que se le pagó a la señorita Morales fue financiada por una corporación fantasma. Esa corporación fantasma es propiedad de otra, y así sucesivamente. Pero al final de la cadena, encontramos al beneficiario final. Un hombre llamado Franco Rinaldi. Alejandro levantó la vista. ¿Algún parentesco? Es el hermano de Verónica Rinaldi. Parece que él la ayudó a lavar el dinero que le pagó Competencia Global para que pareciera un soborno para la señorita Morales. Ella es la traidora. Y la trampa que le tendió a la señorita Morales fue casi perfecta. El aire salió de los pulmones de Alejandro. La verdad, fría y dura, se estrelló contra él con la fuerza de un huracán. Elena era inocente. Y él, cegado por los fantasmas de su pasado, la había crucificado públicamente, había destrozado su reputación y le había roto el corazón.
Sintió una oleada de náuseas, una mezcla de autodesprecio y una furia tan volcánica que le hizo temblar las manos. Su padre le había enseñado a no confiar en nadie. Pero lo que no le enseñó fue qué hacer cuando tu propia desconfianza te convierte en el monstruo que tanto temías. Gracias, David. Mantén esto en la más estricta confidencialidad por ahora. Prepara un informe completo con todas las pruebas, dijo, su voz era peligrosamente tranquila. Voy a encargarme de esto personalmente. El día siguiente, Verónica fue convocada a la oficina de Alejandro. Entró con una sonrisa arrogante, probablemente esperando un ascenso. En la oficina ya estaban Alejandro, el señor Garrison de Recursos Humanos y dos abogados de la empresa. La sonrisa de Verónica se desvaneció. Verónica, siéntate, dijo Alejandro, su tono era tan frío que quemaba. Él expuso las pruebas, una por una, con una precisión metódica y brutal. Las imágenes de las cámaras de seguridad. El análisis del ordenador de Elena. El rastro del dinero que llevaba a su hermano. El rostro de Verónica pasó del blanco al rojo y de nuevo al blanco. Intentó negarlo, pero su voz temblaba. Esto es una locura, un montaje. Morales les ha lavado el cerebro. No, dijo Alejandro, poniéndose de pie y apoyando los nudillos en la mesa, inclinándose hacia ella. Su voz era apenas un susurro, pero llenó la habitación con una amenaza aterradora. Te dije en la reunión que me encargaría personalmente de que la carrera del traidor quedara reducida a cenizas. Has cometido dos errores, Verónica. El primero fue traicionar a mi empresa. El segundo, y mucho peor, fue que para cubrir tu traición, decidiste destruir a una persona inocente. Nuestros abogados presentarán cargos criminales por espionaje industrial y fraude. No solo no volverás a trabajar en esta industria, sino que con suerte, la próxima vez que te vea, será detrás de un cristal a prueba de balas durante las horas de visita. Verónica se derrumbó en la silla, sollozando. La seguridad entró y se la llevó, una figura patética y derrotada. Pero la caída de Verónica no le trajo a Alejandro ninguna satisfacción. Solo acentuó la magnitud de su propio error. Ahora venía la parte más difícil. Tenía que enfrentarse a Elena. No llamó. No envió un correo electrónico. Sabía que se merecía enfrentarla cara a cara. Condujo hasta su edificio, cuyo conserje, sobornado con una cantidad generosa, le había dado la dirección. Se paró frente a la puerta de su apartamento durante varios minutos, sintiendo un nerviosismo que no había experimentado desde que era un adolescente. Finalmente, llamó. Elena abrió la puerta, y su rostro pasó de la sorpresa a una fría hostilidad en un instante. Estaba más delgada, con sombras oscuras bajo los ojos. El corazón de Alejandro se encogió de culpa. Señor Rivera, dijo, su voz era cortante. Si ha venido a asegurarse de que mi miseria es completa, misión cumplida. Ahora, si me disculpa. Intentó cerrar la puerta, pero él la detuvo con una mano. Elena, por favor. Necesito hablar contigo. Sé la verdad. Sé que fue Verónica. Sé que eres inocente. Ella soltó una risa amarga, desprovista de humor. ¿Ahora? ¿Ahora lo sabes? ¿Qué pasó? La bola de cristal se te arregló. Deberías haberme creído cuando te lo supliqué en esa sala, cuando aún tenía algo de dignidad. Lo sé, dijo él, su voz era un ruego. No hay excusa para lo que hice. Fui un cobarde y un imbécil. Mis demonios personales, mi pasado, me cegaron. Dejé que la sospecha envenenara todo. Y te hice un daño terrible. Lo siento, Elena. Lo siento, no es suficiente, pero no sé qué más decir. Lo siento desde el fondo de mi alma. Él extendió la mano para tocar su brazo, pero ella retrocedió como si su tacto quemara. No me toques. Tus disculpas no me devuelven mi reputación. No borran las miradas de lástima de mis vecinos, ni el hecho de que mi nombre ahora está manchado en toda la industria. No borra lo que me hiciste sentir. Me hiciste sentir como basura. Y la peor parte, Alejandro, es que por un momento, realmente confié en ti.
Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Entiendo tu rabia. Tienes todo el derecho a odiarme. Pero he venido aquí para intentar arreglarlo, dijo él. Verónica ha sido despedida y enfrentará cargos criminales. Mañana por la mañana se enviará un comunicado a toda la empresa y a la prensa si es necesario, exonerándote de toda culpa y explicando que fuiste víctima de un sabotaje deliberado. Tu trabajo está esperándote. Tu puesto, tu salario, todo. Y además, la compañía te ofrecerá una compensación económica sustancial por los daños causados. Elena negó con la cabeza. No quiero tu dinero. ¿Y crees que puedo volver a trabajar para ti? Entrar en esa oficina todos los días y verte, recordar cómo me desechaste sin pensarlo 2 veces. Entonces no trabajes para mí. Trabaja conmigo, dijo él, dando un paso dentro de su apartamento, cerrando la puerta detrás de él. Elena, la noche en mi oficina, fue la conexión más real que he sentido con alguien en años. No fue una mentira. Me aterrorizó, y cuando apareció la evidencia en tu contra, me aferré a ella como una excusa para alejarte, para volver a mi zona segura donde no confío en nadie y nadie puede herirme. Fue un acto de pura cobardía. Y me arrepentiré de ello cada día por el resto de mi vida. Se acercó a ella, sus ojos grises llenos de un dolor que reflejaba el de ella. Te necesito, Elena. No solo para dirigir la campaña, renacer. Te necesito en mi vida. Si me das una oportunidad, una sola oportunidad, te prometo que pasaré el resto de mis días demostrándote que puedes confiar en mí. Seré el hombre que te mereces, no el monstruo en el que me convertí. Elena lo miró, luchando contra la tormenta de emociones en su interior. El dolor y la traición seguían ahí, pero también lo estaba el recuerdo de su conexión, la electricidad de su beso, la forma en que se sentía viva a su lado. Vio la vulnerabilidad en su rostro, la sinceridad en su arrepentimiento, y supo que no estaba mintiendo. Me rompiste el corazón, Alejandro, susurró. Lo sé, respondió él, su voz quebrada. Y si me dejas, pasaré toda la eternidad tratando de pegar los pedazos. Lentamente, ella levantó una mano y la posó en su mejilla. Él se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. El simple contacto físico lo dijo todo. El perdón no sería instantáneo, la confianza tendría que reconstruirse, pero la conexión entre ellos era demasiado poderosa para romperse. Tendrás que esforzarte mucho, señor Rivera, dijo ella, una pequeña y temblorosa sonrisa asomando en sus labios por primera vez en días. Me esforzaré más de lo que me he esforzado por nada en mi vida, Elena Morales, respondió él, rodeándola con sus brazos y atrayéndola suavemente hacia él. La abrazó con una ternura desesperada, inhalando su aroma como si fuera aire. Prometo que nunca más dudaré de ti. Serás mi norte, mi única verdad. Y la besó. Un beso lleno de arrepentimiento, de alivio y de la promesa de un nuevo comienzo. Un beso que no borraba el dolor, pero que prometía curarlo. Elena volvió a Innova Corp no solo como jefa de marketing, sino como socia consultora directamente vinculada a la oficina del CEO. Juntos, lanzaron la campaña Renacer, que se convirtió en un éxito rotundo, revitalizando la empresa y llevándola a nuevas alturas. Su relación profesional se convirtió en el cimiento de una relación personal mucho más profunda. Aprendieron a comunicarse, a confiar y a apoyarse mutuamente, no solo en sus éxitos, sino también en sus miedos y vulnerabilidades. Él le mostró las cicatrices de su pasado, y ella le enseñó a sanar. 2 años después, en la misma terraza donde se habían conocido, bajo la misma luna plateada, Alejandro se arrodilló y le pidió a Elena que fuera su esposa. Su boda fue un evento íntimo y hermoso, rodeados de las pocas personas que realmente importaban. Clara fue su dama de honor. 3 años más tarde, las risas de sus mellizos, un niño con los ojos grises de su padre y una niña con la sonrisa determinada de su madre, llenaban el penthouse que ahora llamaban hogar. Innova Corp prosperaba bajo su liderazgo conjunto, un testimonio de su fuerza como equipo. Él la traicionó por el miedo, por un orgullo ciego arraigado en las heridas del pasado, creyendo que la desconfianza era la única armadura que lo mantendría a salvo.
Pero cuando se vio obligado a enfrentar el vacío de su vida sin ella y el horror de su propia injusticia, aprendió la lección más dura y valiosa de su vida. La historia de Alejandro y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en evitar las heridas, sino en tener el coraje de sanarlas juntos. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.